Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. En una gran contradicción, porque esto es lo que presume la oposición, lo que presume la propia Xóchitl Gálvez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos agarró las propuestas de las dos candidatas a la presidencia, sus dos discursos, sus dos mensajes, y señaló toda la serie de irregularidades y la falta del respeto a los derechos humanos que ha cometido Xóchitl Gálvez en estos primeros días de campaña, sobre todo en un tema muy polémico que también está circulando, que es esta prisión de la máxima seguridad, que es la que anunció también la candidata del bloque opositor. Mientras que del lado de Claudia Sheinbaum se le reconoce y dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es la única de las dos incluso de los tres aspirantes candidatos que habló de este tema, de los derechos humanos en el país. Ahora, esto se da en medio también de las propuestas que hace la propia Claudia, que hoy fue acompañada por su equipo de seguridad, Omar García Harfuch, también ahí estuvo Ernestina Godoy y Arturo Saldívar, en donde también no solo están las propuestas en este sentido, sino también un eje importante de esta seguridad que es el Poder Judicial de la Federación. De esto vamos a platicar porque ya también Norma Piña envió a una de sus soldados a enfrentar a Arturo Saldívar, que es Isabel Miranda de Wallace, que encabeza una campaña sucia en contra del exministro. También vamos a hablar de las llamadas. Finalmente se revela quién es el autor de esta estrategia de los teléfonos, para ser precisos, de las periodistas que dieron a conocer los números de un call center, engañando a la gente, engañando a su audiencia, donde supuestamente ellas estaban dando su número personal. Eso no es así, ya salió a responder o a dar la cara a quien contrató toda esta estrategia. Y bueno, Noroña reaccionó también, como es natural, por las mentiras que hacen estas personas. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación y vamos a arrancar toda esta discusión en el tema de la seguridad y los derechos humanos, sobre todo con una manipulación que se les va cayendo poco a poco conforme se topan con la realidad que se está informando ahora en la campaña, que es que la visión, las propuestas que traen Xóchitl Gálvez están basadas en un diagnóstico completamente equivocado de lo que está sucediendo en México. Nos está dando las soluciones para un problema que no son los problemas que realmente tenemos en el país en materia de seguridad. Sí hay problemas de seguridad, pero pues hay maneras de resolverlas y no son con las propuestas de Xóchitl Gálvez. Yo le pusieron una arrastrada a Kenia López Rabadán en un debate que tuvo con Hamlet García, en donde Kenia trata justamente de manipular este tema, pero no, es que simple y sencillamente la realidad no es así, y por más que ellos traten de engañar, pues la gente se topa con la realidad. Esto es lo que sucedió. Es responsabilidad de López Obrador. No, es responsabilidad de todas las instancias. Federales. No es cierto, el homicidio es un delito del orden común. No, es delincuencia organizada. Dime el código penal que quieras de cualquier estado. Todos estos homicidios son de delincuencia organizada. Son masacres, es Aquí no dice que sean de delincuencia organizada. Son los abrazos son a los homicidios también comunes. El homicidio es un delito del fuero común. Déjame preguntar, dame oportunidad de preguntarte, Hamlet. A ver, consideran, porque has dicho cosas importantes. Uno, que esta cantidad de delitos no necesariamente son de delincuencia organizada. Correcto. ¿Lo ven ustedes como que estos son delitos del fuero común? En niña, seguramente. No el 100%. Es que se están pero a ver, demos oportunidad a No Hamlet. el 100% provienen de delincuencia organizada. No puede decir que todos los homicidios que ocurren en el país se refieren a delincuencia o están vinculados con delincuencia organizada. Segundo, claramente 6 entidades concentran el 50%, 48%. ¿Qué son esas 6 entidades? Guanajuato primero, Guanajuato, hablamos del tema. Por el PAN, Chihuahua, gobernado por el PAN, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, y hay 3 entidades de la República que están gobernadas por Morena. El Estado de México, que nos acaban de entregar hace 6 meses. Delitos federales, es el segundo lugar. Correcto. Baja California, que tiene una historia problemática por la frontera, y que en un momento Tijuana... Déjame hablar, Kenia. Déjame hablar los datos, Hamlet. Pues así, con los datos duros, ahí con la jefa de la oficina de la campaña de Xóchitl Gálvez, terminan desmintiendo todo esto, en donde el tema de la seguridad es algo exclusivo del presidente López Obrador. Claro que le toca a una parte a la federación, pero una buena parte le toca a los estados, a los gobiernos que no están haciendo su parte. Casos como lo menciona el propio Hamlet, Guanajuato y Chihuahua, por citar estos 2 estados gobernados por el PAN,
y donde no se han querido sumar plena y abiertamente a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Incluso Diego Sinué no quiere ir, no le gusta ir a las reuniones de seguridad por las mañanas, incluso se las cambiaron de horario por las tardes y tampoco tiene muchas ganas de ir. La verdad es que ellos están en su propia lógica y culpan al presidente de lo mal que está el resultado en sus estados. Y con esta manipulación, Xóchitl Gálvez presenta su diagnóstico y sus propuestas. Ahora, ¿qué presentó Xóchitl Gálvez? Presentó 5 propuestas de seguridad, en donde dice que ella va a ser diferente a Claudia Sheinbaum, que ella, dice Claudia, quiere ir a abrazar a la mamá de Joaquín Guzmán, no hacer lo mismo que el presidente López Obrador, y además, bueno, de una manera muy insensible porque pues ya perdió la vida, pero bueno, dentro de las propuestas dice actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado, ninguna cortesía, dice, al crimen organizado, nada de abrazos, dicen ellos en la oposición, recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas, retirar a los soldados y marinos de tareas civiles y reenfocar sus labores al combate a las organizaciones criminales. Y esta es la gran contradicción, porque critican al presidente de que está utilizando a las Fuerzas Armadas, pero Xóchitl Gálvez dice que quiere utilizar a las Fuerzas Armadas. Ahora, ello quiere dividirlo en 2. Por un lado, la Guardia Nacional, que sería la cara suave de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es lo que quiere hacer ella. Y por el otro lado, quiere utilizar ya al Ejército y a la Marina para una confrontación abierta. Incluso ella dijo que no, ella no iba a permitir que al Ejército lo corran a escobazos, que el Ejército va a responder. El tema es que los corren a escobazos son los ciudadanos, que sí son manipulados por estos grupos, pero ni modo que el Ejército se ponga a confrontarse con los ciudadanos. Eso es lo que está proponiendo Xóchitl Gálvez. Para eso ella es lo que tiene que hacer el Ejército. Y luego dice, es que yo no voy a hacer lo mismo que Calderón. Es exactamente igual. Es la misma línea, porque detrás de ella está Felipe Calderón. De ahí se van con las nuevas policías para que puedan vencer al crimen y sobre todo darle dinero a los estados, a los gobernadores, es entregarles la lana para que ellos creen buenas policías. Ya se hizo, sobre todo con Peña Nieto, supuestamente les dieron una gran bolsa de dinero y no hicieron absolutamente nada, se lo gastaron en otras cosas, no hubo policías y ese también es el gran problema. Y así se la pasan con estas 15 propuestas que van en este mismo sentido: duplicar el número de fiscales locales y federales, volver la Guardia Nacional realmente Guardia Nacional, dice, porque no protege a nadie, el uso de la tecnología e inteligencia, la prisión de máxima seguridad para poner ahí a los delincuentes de alto nivel de peligrosidad, que esto no lo puede hacer ella, depende del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, ahorita vamos a hablar de esto. Detener, contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas con 32 equipos policiales de reacción. Yo no sé de dónde sacó estas ideas, pero bueno, finalmente, y dice, derechos humanos como garantía para la paz. Pues sí, ¿cómo va a garantizar la paz si el Ejército se va a enfrentar a los ciudadanos? En fin, una locura, perdida completamente. Ahora, esto contrasta con lo que dice Claudia Sheinbaum el día de hoy, que lo resume en 5 puntos. En lugar de hacer 15 propuestas que están completamente desenfocadas de la realidad, Claudia se enfoca en 5 en lo particular. Obviamente siguiendo lo que es la estrategia de seguridad impulsada por el presidente López Obrador y retomando la experiencia que ella tiene como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Porque bueno, se seguirá esta misma estrategia, pero ahora serán otras personas que estarán trabajando en esta estrategia. Y hoy, sin decirlo abiertamente, pues ya las presentó, que es Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Arturo Saldívar. Este es su equipo de seguridad con el que tiene trabajo ahorita en la campaña y que muy probablemente serán los responsables de mantener esta estrategia cuando ella llegue a la presidencia de la República. Y se refirió a 5 puntos en lo particular, y esto es lo que mencionó. La estrategia, de nuevo, consiste de 5 ejes que nos dieron resultado en la Ciudad de México y que sabemos que a nivel nacional podemos avanzar todavía más en los resultados. Por supuesto, honestidad al frente, siempre. Lo segundo es la atención a las causas, no dejarlo, educación y atención y acceso a derechos a las y los jóvenes de nuestro país.
La consolidación de la Guardia Nacional, antes de que nos lo pregunten, estamos de acuerdo que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y fortalecerla en sus distintas atribuciones y características. Avanzar en la proximidad de la Guardia, avanzar en la vigilancia de caminos y carreteras, avanzar en la Guardia como primeros respondientes, el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Lo tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, que como bien explicó Omar, vamos a un sistema nacional de inteligencia y investigación para la seguridad pública, que permita la coordinación de las diferentes áreas. La siguiente es la coordinación en todos sentidos, coordinación con fiscalías estatales, coordinación con policías estatales desde el Ejecutivo. Se hace la coordinación, pero queremos fortalecerla todavía más, incluso, como bien dice el ministro Saldívar, llevarlo en términos legales. La coordinación con la Fiscalía General de la República, lo dijo en el Zócalo, lo he dicho en otras ocasiones. Vamos a invitar al Fiscal General de la República a que sea parte del Gabinete de Seguridad. Eso, como bien explica Ernestina Godoy, no rompe la autonomía de la Fiscalía, pero establece muchos mejores condicionamientos para la coordinación, para la atención a la ciudadanía y la disminución de la impunidad, y finalmente la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver no solamente con la elección de jueces y ministros, sino que tiene que ver con la división y un verdadero sistema de sanción a los jueces, que no esté hoy como está en el Consejo de la Judicatura. Pues ahí están los 5 puntos que establece Claudia Sheinbaum. Digo, de lo más relevante y novedoso es esta área de inteligencia e investigación para la seguridad pública, un CISEN pues que estaría trabajando en temas de seguridad pública. Esto es también lo que ayudaría a la coordinación con las policías estatales y las fiscalías estatales, y aquí habrá que ver, cómo las pone en orden, cómo es que se puede dar esta coordinación. Y la reforma al Poder Judicial. Ahorita vamos a hablar de esto, que es muy relevante. Habló Arturo Saldívar sobre este tema. Y bueno, ya con los 2 discursos y los 2 mensajes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues establece sus opiniones sobre este tema, criticando, señalando lo que pues no dijo Xóchitl Gálvez. Y es que lo que critica es que en el caso de Xóchitl Gálvez, la candidata de la Fuerza y Corazón por México, dicen, banalizó y trató de minimizar la filtración de los números telefónicos del hijo del presidente y otros actores políticos. Preocupa la muy bien articulada reacción, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se viene viviendo bajo el contexto del proceso electoral, pero sobre todo la utilización que se hizo de la filtración al ser aprovechada como parte de la campaña de la candidata Xóchitl Gálvez, quien con este acto banalizó y hasta trató de minimizar el hecho, diciendo además que era normal que me ataquen en redes sociales como quienes me apoyan a mí lo hacen contra ella. La candidata, pues Claudia Sheinbaum, dice es normal. Eso es lo que critica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que pues tanto que dice la oposición y los periodistas, es que filtraron el número y es que ahora nos va a ir a todos muy mal porque nos van a amenazar y nos van a caer todos. Bueno, Xóchitl Gálvez lo minimizó, decía, no pasa nada, si a mí me critican y me hablan hasta bonito. Incluso lo sacó en su conferencia de prensa, ya lo sabemos. En otra parte del texto, la CNDH hizo comentarios y cuestionamientos sobre los discursos de inicio de campaña. En el caso de Xóchitl Gálvez, dijo que optó por un discurso de contraste, también incurrió en un sesgo en el manejo de su información y en el uso de denuestos y ataques personales para subrayar las diferencias. Eso es lo que señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las críticas con mentiras, pues, que hace Xóchitl Gálvez. Criticó la propuesta de construir esta prisión de máxima seguridad que evoca una iniciativa de Bukele que es cuestionable en términos de derechos humanos y es imprecisa, pues actualmente hay 3 ceferesos y todos ellos están subutilizados. Como lo es también el que su propuesta de iniciar una nueva etapa de cooperación con Estados Unidos en materia
del tráfico de sustancias y esta la haya planteado como si fuera una disyuntiva frente a quienes hablen de soberanía, por lo que las tendría que definir con mayor claridad. Eso es lo que critica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que manipula los temas como la relación binacional, la confrontación con estos grupos, la manera en la que se atiende este tema, el combate al tráfico de sustancias, la cárcel de máxima seguridad y los engaños, la manipulación de los datos. Y es que al final del día también hay una situación que pues ha enfrentado el presidente López Obrador y que también le tocará enfrentar a Claudia Sheinbaum. Y por esto es muy importante el plan C. Porque si bien como vimos y por parte de las dos candidatas, ojo, aquí es donde ambas proponen algo similar, hablan de la coordinación de la federación con policías estatales, las fiscalías estatales, y bueno, Claudia incluye a la Fiscalía General de la República, pero en este tema de la coordinación que tiene que ser con estas instancias y también tiene que ser con el Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para que el sistema de justicia avance eficientemente y de esta manera se reduzca la impunidad. Porque el Ministerio Público, lo sabemos, presenta a los delincuentes, pero el juez los deja libres. Incluso el presidente tiene una sección especial en este tema en la conferencia mañanera. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Poder Judicial? Pues de acuerdo al diagnóstico que tiene Arturo Saldívar, también de acuerdo a la línea política que tiene la propia Norma Piña, la intención de torpedear este sistema de justicia en el país para dejar mal al presidente, la ha llevado a que tome excusas Norma Piña para no coordinarse con el presidente, porque esta línea de choque que tiene Norma Piña pues sí, lleva a que no se pueda dar una coordinación. Y al no haber una coordinación es muy difícil que avance la justicia en el país. Incluso el problema que tiene Xóchitl Gálvez con la cárcel esta que quiere construir es que el Poder Judicial le entrega amparos a los capos de México para que no vayan a las prisiones federales. Eso lo sabe Claudia Sheinbaum porque lo ha enfrentado y ha enfrentado a las decisiones de los jueces de Norma Piña. Eso no lo sabe Xóchitl Gálvez porque Xóchitl no tiene la menor experiencia en este tema de seguridad y su prisión se va a quedar vacía a cortesía de la propia Norma Piña. Y este es el tema de la coordinación con el Poder Judicial. El Poder Judicial se tiene que coordinar y Norma Piña no lo hace porque así le conviene a ella, porque así debilita la imagen de la Cuarta Transformación. Es muy seria este señalamiento que hace el propio Arturo Saldívar, pero vamos a escuchar. Pareciera ser que bajo una concepción, desde mi punto de vista equivocada, de la autonomía y de la independencia judicial, se rompe el diálogo y la coordinación con los otros poderes e instituciones del Estado. ¿Y esto a quién beneficia? Pues beneficia a minorías privilegiadas económicas, beneficia al crimen organizado y claro que también hemos visto en la Corte en los últimos años una tendencia muy notoria a empatar su agenda con la agenda de la oposición y de los grupos adversarios al gobierno. Y la verdad es que el crimen organizado es un desafío al Estado, es un desafío a todas y a todos. Y para solventar ese desafío se requiere diálogo y coordinación e instrumentos adecuados. Pues es lo que dice Arturo Saldívar. O sea, ya llegar hasta este nivel de afectar la impartición de justicia, y vamos a olvidarnos un poquito de los de cuello blanco, que bueno, sí le hacen daño al país, pero estamos hablando ahorita de que las vidas de miles de mexicanos, millones de mexicanos están en riesgo porque el Poder Judicial luego termina dejando libres a los delincuentes que quitan vidas en las calles. Bueno, utilizan esta línea de la independencia para no coordinarse y esto complica la impartición de justicia. Ahora, la propuesta es que se cree un nuevo esquema con la reforma al Poder Judicial de la Federación y un nuevo organismo, que es este que estaría vigilando el actuar de los jueces, magistrados y ministros de la Corte. Incluso los puede sancionar y hasta destituir. Y lo que ha sonado es que quien estaría al frente de esta nueva
área del Poder Judicial sería el propio Arturo Saldívar. Es decir, Saldívar es una pesadilla para todos quienes están ahí manejando ahorita el Poder Judicial de la Federación, y por eso impulsaron ahora una campaña en contra del propio Saldívar, y Norma Piña decidió a quién va a utilizar, y es a Isabel Miranda de Wallace. En estos días también la propia Isabel subió un video a sus redes sociales acusando a Saldívar de lo mismo que están acusando al presidente López Obrador, porque ahora también se lo sacan de la manga. Eso es lo que está de moda, acusando que Saldívar tiene diálogo con los cárteles. Sí, ahora lo acusan a él cuando él mismo está señalando esta falta de coordinación, pues es la que está ayudando justamente para que estos grupos pues tengan más impunidad. Pero la idea no es impartir justicia en el Poder Judicial. Trae su propia agenda política, y el hecho de que Isabel Miranda aparezca, bueno, pues nos revela o confirma más bien la complicidad que tiene con Norma Piña. Y miren lo que dice. Lamentable lo que estamos viendo en relación a Arturo Saldívar y el desprestigio que esto trae a la propia Suprema Corte de Justicia. Es decir, se convirtió en un mandadero del presidente de la República, pero no nada más eso. Él se dedicaba, por supuesto, a hacer negocios dentro de la Suprema Corte de Justicia, según la información que yo recibí y que denuncié. Es la primera vez que un ministro tiene por lo menos 3 denuncias en la Procuraduría General de la República por su actuar. Eso en un país de tanta violencia es lamentable y es doloroso. Hoy indudablemente queda confirmado, repito, todo lo que yo denuncié. El señor no nada más hablaba con el presidente, también hablaba con el narco. Es decir, probablemente teníamos un ministro narco, y eso es lamentable. Y ahora ya empiezan también con esta línea, ¿no? Acuérdense ustedes que el cuñado, pariente de Isabel Miranda de Wallace, trabaja en la oficina de la presidencia de la Corte junto con Norma Piña, y pues ahí es donde ella tiene también un vínculo importante con ella, con la presidenta de la Corte, y lo que está buscando es sacar adelante sus propios casos legales, algo que no le permitió a Arturo Saldívar manipular la justicia para sus intereses personales. Y entonces ahí es donde se juntan ellas dos y pues tratan de frenar lo que es la imagen de Saldívar, que está trabajando justamente en el equipo de Claudia Sheinbaum. Así la situación en el Poder Judicial, que pues sí, incluso están preocupados. Norma Piña ha tenido varios actos públicos, ha subido varios mensajes a sus redes sociales, también a través del canal de Justicia TV, para tratar de decirnos cosas bonitas de lo que se está haciendo en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, en el otro tema que generó escándalo es este de las periodistas que dan a conocer su número telefónico, entre comillas, y que generaron muchas reacciones porque fueron varias que participaron en esto, solidarizándose con la reportera del New York Times. Sí, ya esto todavía que ya pasó desde hace tiempo, todavía lo quieren mantener vivo. Y empezaron a decir en sus redes que ellas iban a dar su teléfono personal. Azucena fue una de ellas, y esto fue lo que mencionó. Soy Azucena Oresti, periodista. El 22 de febrero se filtró el teléfono de una colega a millones de personas en todo el país. Por ello, hoy, en solidaridad, filtro mi número. Y ahí se va con su número. Finalmente, no vamos a sacarlo porque si no ya sabemos cómo se ponen las plataformas. Pero luego empezó a circular que los números eran prácticamente idénticos y solo cambiaban los últimos 2 números de cada uno de ellos. Incluso Denise Dresser y Azucena Oresti dieron exactamente el mismo número, con lo que quedó evidenciado que esto más bien era una campaña en las redes sociales. Sí, una campaña como las que hacía el Partido Verde, en donde contrataba a influencers, pero en este caso periodistas, en donde aparecían ellas literal engañando a la gente, porque le decían a la gente que era su número personal. Y esto es completamente falso. Ahora, la pregunta es, ¿quién está pagando todo esto? Porque cuando alguien llamaba a uno de estos números, contestaba una grabadora hablando sobre la inseguridad que existe de los periodistas aquí en nuestro país, porque son criticados por el gobierno federal. Y ya por la tarde-noche quien aparece es esta organización ciudadana de la sociedad civil, diría también la gente Claudia X González, Opinión 51, que dice así:
Gracias a todas las periodistas que se han subido a nuestra campaña Cambia el Número. El único objetivo es y será concientizar sobre la importancia de la protección de datos personales. Y bueno, suben esta carta, ¿no? Dice, creemos indispensable despejar la conversación del ruido político y recordar que en tan solo 6 años 43 periodistas han perdido la vida en México, dicen, ¿no? Resguardar de forma adecuada los datos personales de periodistas o exhibir su número de teléfono solo los pone en una situación de mayor vulnerabilidad. A diferencia de los números de teléfono, el miedo, las denuncias y las vidas perdidas son un número, dicen que no se puede cambiar. Y sacan la lista de todas las periodistas, y vamos a decirle, entre comillas, periodistas, que se sumaron a la mentira, al engaño. Y al final todo esto, pues obviamente termina afectando, si de por sí no tenían mucha credibilidad, pues menos, porque pues le dijeron una mentira a sus seguidores, a su audiencia. Compartieron un número de teléfono que no era el número de teléfono de ellas. Y Noroña pues se los dijo con todas sus caras, todas sus letras, perdón. Esta es una acción retorcida, pero vaya que da miedo. Porque ¿cómo es posible que se atrevan a engañar a la gente de esta manera? Es válido, claro, ya sabemos cómo hace la oposición y los millones de dólares que gastan en esto. Pero de engañar a la gente diciendo que estaban dando su teléfono personal cuando ellas sabían que no era cierto, pues no se vale. Eso es cruzar la raya. Eso ya es caer todavía más bajo porque se supone que son periodistas y se supone que nos hablan con la verdad. Y así le respondió. Y hoy, falsariamente, Azucena Oresti y Denise Dresser, no sé si alguien más, dan a conocer su número telefónico que no es su número telefónico. En solidaridad con las periodistas. Una demagogia, así como se fue a Radio Fórmula diciendo que estaba casi siendo silenciada, que se iba por eso. ¿Qué ser humano más incorrecto? Torcidas sus acciones, la verdad. Lamentable. Pero bueno, entonces hoy otra vez hipócritamente dan un número que no es un número. Eso, y no solo no es un número, sino llamas, te aparece una grabación que dice de los últimos 10 años, creo, o 5 años, no sé, 43 periodistas han sido asesinados. El número se puede cambiar, pero eso no se cambia. Como si el gobierno los hubiera asesinado. Un periodista no ha sido asesinado por nuestro gobierno. Como si asesinaban los gobiernos del PRI y el PAN. Y metían a la cárcel y mínimo lograban su despido para silenciarlos. Es como mandaron a Aristegui a la calle. 2 veces. Primero con Calderón y luego con Peña de manera definitiva. A mí no se me olvida ninguna cosa. Entonces, qué farsantes que digan, aquí está mi número. Entiendo por qué luego la gente le da yo el número y ya me estaba marcando para ver si era mi número. Porque hay gente así, farsante. Pero nosotros no somos así. Pues sí, así, farsantes. Fue una mentira, literal, una mentira con todos sus dientes. Así nos mintieron y nos engañaron todas ellas que aparecen ahí. Ahí están los nombres. Todas ellas son unas mentirosas. Y no pueden decir ellas lo contrario. Mañana tal vez salgan a justificarse y decir, es que nosotros nos solidarizamos con este proyecto, nos llamaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el caso es que engañaron a la gente. Ahora, lo interesante es que es Opinión 51, que es esta ONG, que es la que está organizando todo esto. Y obvio, también se está pagando porque el call center no sale de a gratis. Bueno, en su página de internet, esta es su página de internet, bastante chafita, por cierto. Ahí dice Opinión 51, sin miedo a las palabras. Dice, nosotras, que es la única plataforma digital que reúne a las plumas más poderosas, ¿no? Pues ya ahí está todo el choro, pero lo interesante es quién está al frente y quién es la fundadora, Pamela Cerdeira. Imagínense nada más. Ella es la fundadora, obviamente ella aparece también en estos videos
Pero lo que más llama la atención es que Pamela Cerdeira, ella está propuesta por el PRIAN para ser moderadora, junto con Azucena Oresti, que también participa en esta campaña, para ser moderadora en el INE. O sea, estas periodistas, entre comillas, que se prestan a este juego y esta estrategia mediática, porque, insisto, alguien pagó este call center y no creo que lo hayan pagado ellas de su bolsa, ahora son propuestas para ser moderadoras en el INE. Yo no sé con qué cara, para empezar, se atreven a proponerlas, pero vamos a ver qué es lo que termina decidiendo el Instituto Nacional Electoral, sobre todo porque queda claro de qué lado están y cómo están operando política y mediáticamente a favor de uno y en contra de otro. Y ponerlos en medio del debate presidencial es básicamente darles esta posición privilegiada para tratar de manipular este encuentro entre candidatos. Entonces, ahí está, finalmente, la fundadora, la organizadora pública, cuando menos, de esta mentira generalizada, ahora quiere ser moderadora en el debate presidencial. O la propone más bien para ser moderadora ahí. En fin, bueno, pues así las cosas, parte de lo que tenemos en estas últimas horas. César Tejis, gracias por tu chat. Jesús Octavio Rangel dice, es cierto que las conferencias se llaman, no voy a decir la palabra, campañetas, pero bueno, ellos chale hacían de estar. Bueno, eso. Gracias, ahí pueden ustedes ver el chat también si les interesa, pero sí, no voy a leer la palabra. Gracias por acompañarme en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban, les agradezco mucho esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.